Ok, perfecto. Entonces, como les decía, esta va a ser la última de las sesiones para evaluar en el examen, para que presten bastante atención. Donde vamos a terminar de estudiar, porque ya lo habíamos comenzado un poquito, lo que es el ciclo de potencia de gas utilizando los principios del ciclo de Brighton. Entonces, en esta clase vamos a terminar de ver lo que es el ciclo de Brighton, su eficiencia, las mejoras que se le han hecho y el desarrollo para mejorar las eficiencias de las turbinas para estos motores de gas. Vamos a ver el ciclo de Brighton con regeneración y el ciclo de Brighton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. ¿Ok? Entonces, para recapitular un poquito, recordemos que el ciclo de Brighton es un proceso, más bien el ciclo donde el proceso de combustión que tenemos acá se va a reemplazar por un proceso de adición de calor, ¿verdad? Para verlo de forma simple. Entonces, no vemos la mezcla de aire más el combustible, sino vemos simplemente un intercambiador de calor donde ingresa energía calórica para calentar el fluido de trabajo, que es el gas dentro de las tuberías. Y el- la combustión se sustituye por un proceso de adición de calor a presión constante desde una fuente externa. Y el proceso de escape, los gases de escape, productos de la combustión, se reemplazan por un proceso de rechazo de calor al ambiente. Y este se da también a presión constante. Entonces, si analizamos las gráficas, siempre de temperatura contra entropía, presión versus volumen, tenemos los siguientes procesos que forman parte del ciclo de Bright. De uno a 2 tenemos un proceso de compresión donde la entropía no varía. Entonces tenemos que S1 va a ser igual a S2. De 2 a 3 se da un proceso de adición de calor a presión constante. De 2 a 3, entonces se eleva la temperatura y aumenta también la entropía. Tenemos acá nuestra entropía S3. De 3 a 4 se da la expansión isentrópica cuando el fluido ingresa a la turbina, ¿verdad? Como es una turbina, en este caso ideal isentrópica, S3 va a ser igual a S4. Luego de 4 a 1, para cerrar el ciclo, se da el rechazo de calor a presión constante. Se da la salida de calor. Si vemos la gráfica de presión contra volumen, en el estado 1 tenemos una compresión, pasamos del volumen 1, volumen inicial, a un volumen 2, se da una compresión a entropía constante. De 2 a 3 se da el ingreso de calor, donde P sub 2 es igual a P sub 3, ¿verdad? La presión no varía de 2 a 3. De 3 a 4 se da la expansión en la turbina, pasamos de un volumen 3 al volumen máximo, ubicado en V4, y también por aquí podemos ver el volumen mínimo, ubicado en V2. De 4 a 1 se da el rechazo de calor a presión constante, donde acá tendríamos entonces la presión 4 es igual a la presión en el estado 1. Y tenemos pues esa relación de presión, que es la relación entre la presión máxima y la presión mínima, ¿ok? Que sería la relación de presión. Sería el rango o si el rango de presiones en los cuales trabaja el ciclo de Bright. Y para procesos isentrópicos tenemos esta ecuación, ¿verdad? Que nos permite, dependiendo de la información que tenemos en el problema,
Nos permite encontrar temperaturas o presiones, ¿verdad? Dependiendo de lo que necesitemos y de la información que ya tenemos. Entonces, ecuación a tomar en cuenta para procesos isentrópicos. La eficiencia también, recordemos que está en función de la relación de presión, que dijimos que era la presión máxima entre la presión mínima, ¿ok? O también esto es igual a la presión en el estado 3 entre la presión en el estado 4, ¿verdad? Porque ya vimos que eran las mismas presiones. De 2 a 3 es un proceso a presión constante y de 4 a 1 es un proceso a presión constante, donde RP va a ser la relación de presión, ¿verdad? Ya vimos cómo se calcula, y con la relación de calores específicos que ya conocemos. Muestra que bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia del ciclo de Brayton ideal depende de la relación de presión de la turbina y de la relación en los calores específicos también. ¿Sí? De eso depende la eficiencia térmica. Comúnmente para el ciclo de Brayton, las eficiencias, las mejores eficiencias se obtienen dentro de los rangos de 5 y 20 para la relación de presión, ¿verdad? Para llegar a tener eficiencias desde el 35% hasta el 65-68%, que ya son eficiencias pues, altas para este tipo de turbinas y motores con turbinas. Recordemos que llegar a un 100% prácticamente es imposible porque no vamos a, o no sé, hasta el momento no se ha logrado llegar a reducir las vibraciones, los ruidos, que se calienten los elementos de los motores. Entonces, todo eso es transferencia de energía que no se está utilizando para realizar trabajo, sino se está desperdiciando en otras desviaciones, ¿verdad? Bien, entonces estos motores se utilizan, ¿verdad? Mayormente en la propulsión de aeronaves y en la generación de energía eléctrica también. La temperatura más alta del ciclo, igualmente como lo vimos en las máquinas que operan en el ciclo de Carnot y las máquinas reciprocantes en sí, está limitada a la temperatura máxima por la temperatura máxima que pueden soportar los elementos de la turbina, en este caso los álabes, que es, pues, es la parte más delicada. Entonces, no podemos aumentar el rango de temperaturas hasta cierto límite, ¿verdad? Debido a que tenemos la limitante de la temperatura máxima que soportan los elementos. Esto también va a limitar las relaciones de presión que se pueda utilizar en el ciclo. Y ya vimos que para tener mayores eficiencias, pues podemos jugar con las relaciones de presión. Pero si esta está limitada, vamos a llegar siempre a un límite en la eficiencia. El aire en las turbinas suministra el oxidante, ¿verdad? Es el que se quema, necesario para la combustión y sirve como también como refrigerante para mantener la temperatura de varios componentes, ¿verdad? Bajar la temperatura se utiliza también como sistema de enfriamiento a lo largo de que pasa, fluye a través de la turbina. Y una relación aire-combustible de 50 o superior no es suficiente. También recordemos que la turbina es la que me va a entregar el trabajo neto, ¿verdad? Pero del total del trabajo que se entrega, no todo es entregado al motor, ¿verdad? Vamos a tener una desviación que va a ser para mover el compresor y que éste pueda comprimir nuevamente el aire dentro del ciclo. Entonces, ese proceso o esa cantidad de trabajo que no es utilizada para el fin del motor, sino para alimentar el compresor, esa cantidad de trabajo que se desvía se conoce como el trabajo de retroceso, ¿verdad? Y la podemos calcular. Entonces, el trabajo de retroceso, o más bien la fracción del trabajo
de la turbina que se emplea para accionar el compresor se denomina como trabajo de retroceso. Y también, si nosotros analizamos la gráfica de temperatura contra entropía para valores fijos, ¿verdad? Si fijamos que necesitamos 300 Kelvin como temperatura mínima y 1000 Kelvin como temperatura máxima, ¿verdad? Si para esos valores fijos de temperaturas mínimas y máximas, el trabajo neto va a aumentar primero con la relación de presión, después alcanza un máximo, ¿verdad? Cuando se cumple esta ecuación, la relación de presión igual a la temperatura máxima entre la temperatura mínima elevado a la K dividido entre 2 por K menos 1, que sería esta área que tenemos acá, con una relación de presión de 8.2. Entonces, esa sería el área mayor, el trabajo máximo que podemos realizar bajo si nosotros fijamos los límites de temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces podemos ver que bajo los mismos parámetros de temperaturas, si nosotros aumentamos la relación de compresión, vamos a tener más bien un área de trabajo menor. Entonces aquí, si aumentamos la relación de presión, ¿verdad? Pensaremos que la eficiencia o el trabajo va a aumentar y no es el caso. Igualmente, si la reducimos mucho, la relación de presión. Si la reducimos, por ejemplo, hasta una relación de presión igual a 2, vamos a tener esta área que me va a representar el trabajo, siendo igualmente más pequeña comparada con el área roja. ¿Ok? Entonces, para valores fijos de temperatura máxima y mínima, el trabajo va a aumentar con la relación de presión, ¿verdad? Va a ir aumentando hasta alcanzar el máximo, ¿verdad? Que ese máximo se puede calcular con esta ecuación. Y finalmente, ¿verdad? Alcanzamos el máximo con el área roja y luego si seguimos disminuyendo la relación de presión, va a volver a caer, va a disminuir el trabajo que me va a entregar esa turbina o ese ciclo termodinámico de Brayton. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede hacer para hacer más eficiente las turbinas de gas? Tenemos tres puntos importantes que se han estudiado mayormente. El primero, ¿verdad? Para aumentar la eficiencia, aumentar la entrega de trabajo en estos ciclos termodinámicos, primero tenemos el aumento de las temperaturas de entrada o encendido de la turbina. ¿Ok? Entonces, se busca, si vemos el diagrama normal de temperatura contra entropía, se busca que la temperatura a la cual ingresa calor, que sería del estado 1 al estado 2, se da la compresión, luego de 2 a 3 el ingreso de calor, que esa temperatura en el estado 2 pues, sea lo más alta posible, ¿verdad? Eso ayudaría a mejorar la eficiencia y entregar mayor trabajo. Ahora tendríamos, ¿verdad? Si esta temperatura la logramos subir y vamos de 2 a 3 nuevamente, el área como es más grande en comparación al área original. Si tenemos la temperatura de entrada o encendida de la turbina aumenta. También el aumento de la eficiencia de los componentes de los componentes de la turbomáquina, por ejemplo, las turbinas y los compresores, que en los procesos de compresión de 1 a 2 y en los procesos de expansión de 2 a 3, pues sean más eficientes, ¿verdad? Que las turbinas sean lo más eficientes posibles y que los compresores sean lo más eficientes posibles. Eso también ayuda a que se
aumente la eficiencia en el ciclo termodinámico, ¿verdad? Que eso sería ya meterse en la construcción de los compresores para aumentar su eficiencia y de las turbinas, ¿verdad? En el diseño para que ellas puedan, con la misma cantidad de energía que les ingresa, pues me generen más trabajo en el caso de la turbina o me genere una mayor compresión en el caso del compresor, ¿verdad? Que sean más eficientes los elementos como las turbinas y los compresores. Y como tercer punto tenemos las modificaciones al ciclo que hemos visto, ¿verdad? A los cuatro estados que vimos anteriormente, pues agregarles etapas adicionales que vamos a ver cómo es el intercooling o el interenfriamiento, la regeneración o recuperación también, como se le conoce, y recalentamiento. Entonces, a lo que ya conocemos del ciclo de Brighton, lo podemos modificar con un interenfriamiento, regeneración y recalentamiento. ¿Ok? Nos adelantamos un poquito en la clase pasada, perdón, eh, que les explicaba, comencé a explicarles el que nosotros podemos tener o no un procesos isentrópicos en los compresores y en las turbinas. Entonces podemos tener desviaciones de los ciclos reales de turbina de gas en comparación con los ideales, ¿verdad? Idealizados. ¿Por qué? Porque tenemos la irreversibilidad en las turbinas y los compresores, tenemos caída de presión en las tuberías y pérdidas por calor. Entonces, nosotros hasta el momento hemos dicho que en el estado uno y el estado 2, ese para referirnos exactamente a esta gráfica, tenemos la misma entropía, ¿verdad? Y en el estado 4S y 3 también tenemos la misma entropía, pero eso realmente, ¿verdad? No pasa. Y cuando el problema, perdón, o la información que tenemos nos indica eficiencias isentrópicas tanto de la turbina como del compresor, quiere decir que ya del estado uno al estado 2 que sea la compresión, no tenemos una línea totalmente vertical, sino tenemos una desviación, ¿verdad? Dependiendo de cuánto es la eficiencia que se nos indica en el compresor. Y de 3 a 4 S, no tenemos una línea vertical, sino tenemos una línea desviada donde podemos comparar y ver que en S3 es distinto a 4A. Entonces tenemos entropías distintas. Varía la entropía, cuánto nos diga la eficiencia. Y esas eficiencias se pueden calcular en la turbina, ¿verdad? Como el trabajo que me entrega la turbina real dividido entre el trabajo que me entrega la turbina isentrópica, ¿verdad? O con una eficiencia del 100%. O bien también lo podemos calcular conociendo o calculando la entropía en el estado 3. Cambiar de color, tenemos mucho verde. La podemos calcular la eficiencia en la turbina como la entropía en el estado 3 menos la entropía en el estado 4A dividido entre la entropía a través del estado 3 menos la entropía en el estado 4S. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen cuánto es la eficiencia isentrópica del compresor, o perdón, de la turbina, ¿verdad? Nos dicen que es de por ejemplo, un 75% o 0,75. Y nosotros, si conocemos, por ejemplo, la temperatura en el estado 3, podemos ir a las tablas termodinámicas y encontrar H3
de esta ecuación, ¿verdad? Ya tendríamos tres valores, o más bien dos, en tres lugares: la eficiencia isentrópica y la entalpía en el estado 3. Con la entalpía del estado 3 y gracias a las relaciones de presiones relativas y volúmenes relativos, en las tablas podríamos encontrar la entalpía del estado 4S, ¿verdad? Que estamos diciendo que no es la entalpía real, ¿verdad? Pero si nosotros la sustituimos acá, ya tendríamos este valor y podríamos despejar de esta ecuación a quién, la entalpía del estado 4A. Y encontramos la entalpía real que cambia del estado 3 al estado 4. Y podríamos calcular el cambio de entalpía del estado 3 al estado 4 real, 4A, donde se encuentra realmente nuestro ciclo termodinámico trabajando. ¿Ok? Entonces, más adelante en el ejercicio vamos a ver cómo se aplican estas soluciones. Igualmente, para el compresor. En el compresor también vamos a tener una eficiencia isentrópica, ¿verdad? Que va a ser igual a la eficiencia, perdón, al trabajo que se puede obtener si es un compresor isentrópico dividido entre el trabajo que me da realmente el compresor. O bien lo calculamos de la siguiente manera: H2S, o sea, la entalpía en el estado 2S menos la entalpía en el estado 1 dividido entre la entalpía en el estado 2A menos la entalpía en el estado 1. ¿Ok? Igual que son valores que algunos los vamos a tomar de las tablas, ¿verdad? Como los subíndices S, ¿verdad? Relacionándolos con los volúmenes relativos o las presiones relativas, ¿verdad? Porque debemos de saber parámetros en el estado 1 para pasarnos al estado 2, ¿verdad? Al estado 2S, como si fuera isentrópico, un proceso isentrópico. Pero eso, conociendo la información acá y conociendo cuánto es la eficiencia, podemos encontrar cuánto es la entalpía real en el estado 2. Y podemos calcular entonces el cambio de entalpía del estado 1 al estado 2A, teniendo como resultado el proceso real del ciclo termodinámico de Bright. ¿Ok? Cuando nos dan las eficiencias isentrópicas respectivas del compresor y de la turbina. ¿Alguna duda hasta acá? I desired strong. But it wasn't ¿Perdón? will for win. With the hearts that I have now, I went back. ¿No hay dudas? Profe, entonces todo lo que diga A sería real y con S sería el ideal. Sí, el isentrópico. O Ok, sea, gracias. entropía constante. Exactamente. El subíndice A me refleja el estado real, ¿verdad? Y el subíndice S, el estado cuando la entropía, asumiendo que la entropía es constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tomamos estas desviaciones? Cuando el problema nos indica, ¿verdad? Que tenemos eficiencias isentrópicas, que nos dice, el compresor tiene una eficiencia isentrópica de el 80%, la turbina del 75%, por ejemplo. Entonces, es ahí donde podemos aplicar estas ecuaciones. Si no nos indican eficiencias isentrópicas, los asumimos como compresores y turbinas isentrópicas. O sea, que no varía la entropía de un estado a otro. ¿Ok? Dudas, consultas, y nos pasamos a ver el ciclo de Brighton ya con
regeneración. No, profe, todo bien. Perfecto, gracias.